Hola, bienvenido a Cómo se hizo Bionicle 2, Leyendas de Metru Nui. Vamos a contarte los principales detalles de la producción de la nueva película y del mundo de Bionicle. Durante el programa verás aparecer este icono en la esquina inferior derecha de la pantalla. Cada vez que aparezca, selecciónalo con el mando a distancia de tu DVD y obtendrás aún más información. Y luego te daremos información privilegiada sobre las nuevas figuras de Bionicle para 2005, pero tendrás que esperar un poco. Primero vamos a ir a Los Ángeles a conocer a los realizadores de esta segunda película de Bionicle, que se remonta a un tiempo anterior al de la primera película, Bionicle, la máscara de la luz. Pero ambas tratan de lo mismo, los TOA. Queríamos centrarnos en una historia TOA, en una historia de los héroes del universo TOA. Ya les habían dado las piedras TOA, pero no tenían el poder. La máscara del poder es lo que hace sobresalir a un TOA del resto de los personajes del universo. Y eso les lleva cierto tiempo. En la película todos pasan por una pequeña etapa de aprendizaje. Lo siento mucho. Tenías razón, hermano. Es increíble lo que se puede aprender cuando uno no está en clase. ¿Qué estás diciendo? Yo no he dicho... ¿Por qué te brilla la máscara? Pero a Bakama le cuesta encontrar el camino. Pensamos que era muy buena idea que Bakama soñara despierto y que esos sueños fueran lo que él debía seguir. Aunque no creyera lo suficiente en ellos como para seguirlos, pero los demás le ayudan para que siga sus sueños. Mientras, Makuta se ocultaba en las sombras, acumulando poder. Creo que si ya era malo en la primera película, en esta película es el doble o el triple de malo. Ahora se puede ver la verdadera esencia de su maldad. El equipo creativo siempre mantuvo la trama inspirada en sus orígenes Lego. La historia de Bionicle debe ser una experiencia parecida a la Lego, en cuanto que se dispone de un conjunto de elementos, piezas y ladrillos de una historia que se pueden unir de diferentes formas. Y en Lego es donde empezó Bionicle. Así que nos subimos a un avión hasta Billund, Dinamarca, donde fue creado Bionicle. Hola, soy Lars Kai, el director de marketing de Bionicle. Voy a llevaros a la sala del proyecto donde nos reunimos todos los que trabajamos en Bionicle. Venid. Aquí tenemos a los que trabajan en la dirección del proyecto y en la dirección del marketing. Y allí tenemos a los diseñadores de piezas y de Internet. Y por allí más diseñadores de piezas. Toda la gente que trabaja en Bionicle está en esta habitación. Antes de Bionicle se hicieron famosos dos modelos llamados Slicer y Robo Rider, pero el equipo quería crear una nueva línea de figuras de acción. Nos sentábamos a pensar qué podíamos hacer, y el siguiente paso fue crear una historia que se pudiera continuar de año en año. Y Bionicle es ese tipo de historia que se puede hacer todo lo grande que se quiera. A partir de ahí, los diseñadores empezaron a crear nuevas máscaras y figuras de acción. Cuando empezamos a diseñar la nueva línea de Bionicle, cada uno tenía su especialidad. Unos éramos buenos dibujando y otros éramos buenos tallando. Y ahora paramos en la fábrica de Lego para ver cómo se fabrican las piezas de Bionicle. Primero, unos tubos aspiran los granos de plástico coloreado introduciéndolos en máquinas donde se calientan y se les da forma. Este proceso se llama moldeado de inyección. La pieza nueva se expulsa y cae en un contenedor. Estas herramientas Baki se inspeccionan detenidamente. Unos robots circulan por la fábrica recogiendo los contenedores llenos y transportan las piezas hasta la zona de embalaje y envío. ¿Seguís esperando ese adelanto sobre las nuevas figuras Bionicle para 2005? Enseguida. Pero antes, volvamos a Los Ángeles con los realizadores para saber cómo lo hicieron para dar vida a la ciudad de Metru Nui. Es una utopía urbana, una ciudad de ensueño que resultaría perfecta para vivir. En Ta-Metru están las torres donde Bakama tiene su fundición. Creamos aquellas torres que eran las que provocaban las nubes y todo el ambiente que se ve eran las que arrojaban esas nubes tan grandes, y así es como le dimos vida. Cuando construyes un edificio en una ciudad, alguien tiene que hacer la estructura, las vigas, el hormigón y luego poner los ladrillos o las piedras y añadir las ventanas. Nosotros hacemos lo mismo en el ordenador para crear la ciudad. En la creación de esos paisajes tan inmensos y con tanto detalle, el equipo tuvo que ideárselas para solucionar los problemas. Normalmente cuando creas un gran paisaje urbano hay cosas moviéndose por él, hay pájaros, aviones y cosas que vuelan por el cielo. Pero la escala a la que se habían construido los edificios era tan grande que si poníamos un pájaro en la imagen iba a quedar ridículo. Por eso lo que tuvieron que hacer fue inventar esos dirigibles enormes que eran del tamaño de un estadio de fútbol, que flotaba por el aire y servían para dar esa impresión de movimiento en el cielo.
En la primera parte de la película hay unos pilares gigantes que salen del suelo. Fue muy complejo resolver cómo iban a andar los personajes por ahí, casi como si fueran surfistas sobre olas, y cómo iban a conseguir mantener el equilibrio sobre algo que no hacía más que subir y bajar. El surf, precisamente, fue en lo que se inspiró esta escena. Estuve en la costa norte de Hawái haciendo surf sobre una ola de más de 5 metros. Si veis lo que ocurre en el Coliseo, todos los TOA están siendo amenazados por olas de 9 metros de acero que caen sobre ellos. Pues esa escena de miedo provino de una experiencia real y personal. El proceso de creación de una película animada es muy parecido al de una película normal con actores y decorados, salvo que nuestros decorados se hacen sobre papel y en el ordenador. Al mismo tiempo que se está escribiendo la historia y definiendo los personajes, nosotros realizamos el proceso de desarrollo en viñetas. Toda la película está dibujada igual que se vería en un cómic. El proceso continúa según nuestra composición y se crean los decorados de forma tridimensional en el ordenador. Y después se colocan dentro los personajes. Y a partir de ahí empezamos con la animación. Y nuestros animadores son actores con ordenadores. Muchos animadores tienen un espejo en su mesa. Se sientan con su teclado y su ratón y ven cómo les cambia la cara. Se meten en su papel. Una vez animada la película, se crea y añade el sonido. En la animación se parte completamente de cero. No hay ningún sonido y tienes que crear los mundos en los que estás, desde un simple sonido de fondo del viento o del agua hasta el sonido de los pasos en un determinado entorno. Y cuando Nidiki va andando por el puente, nos tuvimos que pegar bolígrafos en 3 dedos de cada mano para poder hacer el sonido de los pasos. Después se compone la música y se añade. Tengo un pequeño piano de cola y me siento con un bloc de notas y trabajo con los diferentes temas. Los de Kreka y Nidiki resultan muy divertidos porque son estos tipos malísimos que andan detrás de los TOA. Pero también hay momentos cómicos. Kreka hace este tipo de sonido. Un sonido como de timbales e instrumentos mucho más bajos y graves. Pero Nidiki es casi como una araña. Así que intenté conservar los elementos de Kreka y luego añadir como violines acentuados para aportar un sonido verdaderamente agudo cada vez que aparece. Al final, los realizadores deciden qué parte de la historia de Bionicle se contará en la película. Pero los fans pueden averiguar más cosas sobre esta historia de otra forma. Hay determinados acontecimientos de las leyendas de Metru Nui, por ejemplo el hecho de que los TOA no utilizan muchos de sus poderes elementales en la primera parte de la película. La película se puede ver y disfrutar y comprenderla sin saber el porqué de esto, pero si lees los libros y los cómics antes de que salga la película puedes entender otras cosas. Convencimos a los realizadores para que nos contaran algunas ideas que luego no aparecieron en el montaje final. Aquí tenemos el Lorak. Estos son los diseños del aspecto que iba a tener la criatura en nuestra película. En el guión tenemos una pequeña escena estupenda, pero que no nos dio tiempo a introducir en la película. Estos Lorak aparecían zumbando por todas partes. Volaban y tenían esta especie de gancho en la cola con el que cogían a Turaga Ali Khan y sin soltarle daban vueltas y vueltas haciéndole girar y apretando cada vez más como si fuera una boa constrictor. Este es un pequeño secreto de una de las últimas escenas de toda esta secuencia de la película, en la que Toa Ali Khan decía: alguien debe de hacerse con el control. Esa era la última escena de toda esta sección que al final no se incluyó en la película. Esperamos haberos divertido con estas historias de la película. ¡Esperad! ¿Y qué hay de las figuras de acción de Bionicle? Esto es lo que tenemos en proyecto para vosotros, chicos, para 2005. Hay un montón de cosas nuevas. El nuevo Toa Hordika. Estas son las nuevas herramientas. Esta hacha de hielo que está moldeada en 2 colores. Y también Bakama tendrá esta espada de fuego de material blando. Está muy bien. Este es uno de los modelos montados y utilizados en las pruebas para el consumidor. Y este es el aspecto final que tendrá. Esto es lo que veréis en 2005. Está bien, ¿verdad? Gracias, chicos. Bien, eso es todo. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros explorando el mundo de la producción de Bionicle.